10 cosas que no sabías sobre el planeta Tierra. La Tierra tiene esta curiosa forma de geoide debido a la combinación de su rotación y la distribución de su masa. Aunque en imágenes parece una esfera perfecta, en realidad es ligeramente abultada en el ecuador y achatada en los polos. Este fenómeno se debe a la fuerza centrífuga generada por la rotación del planeta. Como la Tierra gira a una velocidad impresionante de alrededor de 1670 km por hora en el ecuador, esta fuerza empuja la masa hacia afuera, creando ese ligero ensanchamiento. Si observamos la Tierra desde el espacio con instrumentos precisos, podríamos notar esta diferencia sutil en su forma. Sin embargo, para el ojo humano y en la vida cotidiana, sigue pareciendo una esfera casi perfecta. El agua es uno de los elementos esenciales para la vida, y la Tierra es el único planeta conocido que tiene vastos cuerpos de agua líquida en la superficie. Los océanos terrestres no solo cubren más del 70% del planeta, sino que también desempeñan un papel crucial en la regulación del clima, absorbiendo el calor del sol y distribuyéndolo alrededor del mundo. Además, el agua líquida permite la existencia de ecosistemas complejos, desde las profundidades marinas hasta los lagos y ríos, proporcionando un hábitat para millones de especies. Aunque algunos cuerpos celestes como Europa, una luna de Júpiter, y Encélado, una luna de Saturno, tienen océanos de agua bajo su superficie helada, la Tierra es la única donde el agua líquida fluye libremente a través de la atmósfera y el suelo, alimentando el ciclo hidrológico que sustenta toda la vida. El agua terrestre también ha moldeado la superficie del planeta a lo largo de millones de años, formando valles, cañones y costas debido a la erosión y el movimiento de las corrientes. Sin ella, la Tierra sería un mundo árido y hostil, muy distinto al hogar vibrante que conocemos. La atmósfera de la Tierra actúa como un escudo protector contra los meteoritos, evitando que la mayoría de ellos lleguen a la superficie. Cada día, más de 100 toneladas de material espacial ingresan a la atmósfera terrestre. Sin embargo, la inmensa mayoría de estos fragmentos son tan pequeños que se queman completamente antes de tocar el suelo, produciendo lo que conocemos como estrellas fugaces. Este fenómeno ocurre porque, al entrar en la atmósfera, los meteoritos se enfrentan a una resistencia extrema debido al aire. A medida que atraviesan a gran velocidad de hasta 72 km por segundo, el roce con las partículas de la atmósfera genera una fricción tan intensa que el objeto se calienta y empieza a desintegrarse. Solo los meteoritos más grandes, usualmente de más de 25 metros de diámetro, logran sobrevivir a la entrada atmosférica. Estos pueden alcanzar la superficie y crear cráteres o incluso causar daños si caen en zonas pobladas. La temperatura extrema del núcleo interno de la Tierra es de alrededor de 5.700 grados centígrados. Comparable a la superficie del Sol se debe a varios factores. Calor residual de la formación de la Tierra. Hace aproximadamente 4.5 mil millones de años, el planeta se formó a partir de colisiones de cuerpos rocosos, generando enormes cantidades de calor que aún se conservan. Desintegración de elementos radiactivos. La descomposición de isótopos radiactivos como uranio, torio y potasio en el manto terrestre libera energía continuamente. Presión extrema. A medida que los materiales se compactan bajo el peso de las capas superiores, la presión genera calor adicional, impidiendo que el núcleo se enfríe. La Tierra está en constante movimiento debido a la dinámica de sus placas tectónicas, que actúan como enormes bloques flotando sobre el manto terrestre. ¿Cómo funcionan las placas tectónicas? La corteza terrestre está compuesta por aproximadamente 15 placas principales, que se mueven a velocidades de unos pocos centímetros por año. Este movimiento es impulsado por el calor del núcleo terrestre, que genera corrientes de convección en el manto. Estas corrientes
corrientes hacen que las placas se desplacen lentamente y provoquen diversos fenómenos geológicos. Aunque solemos asociar el oxígeno con los bosques y selvas, la mayor parte de este elemento vital proviene del océano, gracias a la actividad del fitoplancton. ¿Cómo se produce el oxígeno oceánico? El fitoplancton es un grupo de algas microscópicas que flotan en la superficie del agua y realizan fotosíntesis, un proceso en el cual convierten dióxido de carbono, luz solar y agua en oxígeno y energía. Este oxígeno es liberado a la atmósfera y representa más del 50% del total que respiramos. Además del fitoplancton, otras formas de vida marina también contribuyen al oxígeno, como las algas marinas y los corales, que tienen organismos fotosintéticos en su estructura. Las erupciones volcánicas liberan una gran cantidad de dióxido de carbono, vapor de agua, azufre y otros gases atrapados en el interior del planeta. Este proceso ha ocurrido durante miles de millones de años y ha sido clave en la regulación de la composición de la atmósfera terrestre. Aunque el CO2 liberado por los volcanes contribuye al efecto invernadero, también ha sido fundamental en la formación del clima terrestre. De hecho, en el pasado, las erupciones ayudaron a calentar el planeta en periodos de frío extremo. El vapor de agua es el gas más abundante en las erupciones volcánicas. Su liberación puede influir en la formación de nubes y en los patrones de lluvia. Y el dióxido de azufre liberado por los volcanes puede reaccionar con el agua en la atmósfera y formar aerosoles que reflejan la luz solar, provocando una disminución de la temperatura global. Algunas erupciones intensas han causado enfriamientos temporales en la Tierra. La fosa de las Marianas, ubicada en el Océano Pacífico Occidental, es el abismo más profundo conocido de la Tierra. En su punto más extremo, el abismo Challenger alcanza una profundidad impresionante de aproximadamente 11.034 metros. ¿Por qué es tan profunda? La fosa de las Marianas se formó debido a la interacción de placas tectónicas. Es una zona de subducción, lo que significa que la placa del Pacífico está siendo empujada debajo de la placa de las Marianas, creando una profunda grieta en el lecho marino. Condiciones extremas en el abismo. A esta profundidad, la presión es más de 1000 veces mayor que la presión atmosférica al nivel del mar. Es un entorno extremo donde muy pocos organismos pueden sobrevivir. Sin embargo, se han descubierto microorganismos y criaturas adaptadas, incluyendo especies de peces abisales y extraños seres bioluminiscentes. La Tierra es un planeta dinámico y en constante transformación gracias a la actividad volcánica. Se estima que hay más de 1500 volcanes activos, lo que significa que aún tienen el potencial de entrar en erupción en algún momento. ¿Por qué existen volcanes? Los volcanes se forman debido al movimiento de las placas tectónicas, que permiten que el magma del interior de la Tierra ascienda a la superficie. Existen tres principales tipos de volcanes según su actividad y forma. Estratovolcanes son los más explosivos y tienen una forma cónica pronunciada. Volcanes en escudo son más anchos y sus erupciones son más fluidas con lava menos viscosa. Calderas volcánicas son enormes depresiones formadas por colapsos de antiguos volcanes y pueden generar eventos catastróficos. La selva amazónica es uno de los ecosistemas más vitales para el equilibrio del planeta, generando aproximadamente el 20% del oxígeno terrestre y funcionando como un pulmón verde para la Tierra. ¿Cómo produce oxígeno la Amazonia? Aunque los árboles y plantas de la selva realizan fotosíntesis, convirtiendo dióxido de carbono en oxígeno, la mayoría del oxígeno que se libera al ambiente proviene de la vegetación en constante crecimiento.
Sin embargo, muchos científicos señalan que gran parte del oxígeno que la Amazonia produce es consumido por la misma flora y fauna del ecosistema, así como por los procesos naturales de descomposición y respiración. Su importancia climática es la regulación del clima. La Amazonia influye en los patrones de lluvia y temperatura a nivel global. Su vasta vegetación libera humedad a la atmósfera, lo que contribuye al ciclo del agua. La captura de carbono. Al absorber grandes cantidades de dióxido de carbono, ayuda a mitigar el cambio climático. La deforestación altera este equilibrio, liberando carbono almacenado y contribuyendo al calentamiento global. Si te ha gustado este video, no olvides comentar y suscribirte para no perderte el próximo video.